Bueno, última clase, si podemos, de gráficos, y vamos a trabajar con algunas variantes o algunos tipos de gráficos que ya conocimos y para perfeccionarlos, y otros para ver algunos estilos distintos que no hemos usado hasta ahora. Por ejemplo, vamos con algunos que tenemos aquí, como para plantearlo o para mostrarlo, ¿sí? Gráficos que muestran tendencia, uno muy común sería justamente las líneas que sirven a alguna curva. En este caso, tomo la planilla, en este caso de los censos de la población argentina, y con esta planilla, que ahora voy a seleccionar y ampliar para que podamos ver justamente los valores, ¿sí? A partir de estos datos, creé el siguiente gráfico. ¿Cómo lo hice? Bueno, el gráfico este lo voy a desplazar, lo tengo ahí de ejemplo. ¿Cómo se hace? Sencillamente, entonces voy a tomar primero los datos que correspondan a esta, digamos, a lo que quiero representar, y como siempre hago, voy al menú insertar, ¿sí? En gráfico voy a buscar algunas variantes. En este caso, como ven, no sirven los de columnas y barras. Puedo usar los de líneas. Y en los de líneas, en este caso, ahí voy a tener distintas variantes, ¿sí? Que en este caso tengo acá estas, lo que serían áreas, dos dimensiones, ¿sí? Es decir, con una línea también yo podría representar la escalada o la progresión de la población, ¿sí? Supongamos. Pero en este caso, un gráfico de área a dos dimensiones permite, por ejemplo, justamente la posibilidad, digamos, de utilizar el color de relleno, ¿sí? Bueno, y ahí tengo entonces este gráfico hecho. Como ven, es bastante sencillo, o en todo caso incluso podríamos plantearlo de otra manera. ¿Cómo logro algunas variantes o algunas diferencias respecto del gráfico que te da automáticamente, ¿sí? El programa y este otro? ¿Cómo hice la diferencia entre uno y otro? Bueno, vamos a ver las diferencias, así analizamos. Fíjense, primero, el tamaño es distinto. Bueno, básicamente, simplemente como porque para acentuar la curva ascendente, yo lo que hice fue tomar el puntero y estirar el, el área del gráfico, de manera que aparece justamente de esta, digamos, con esta curva ascendente. ¿Qué otras cosas tiene en particular? Bueno, no demasiado, simplemente tomé, ¿no es cierto?, en este caso esta serie, ¿sí? Y desde el menú de formato, o también podría hacerlo haciendo clic derecho y directamente voy a relleno, ahí le aplico un relleno de color, en este caso el que me parezca importante o relevante aplicarlo. Si quieren, siguiendo el mismo modelo que tenemos ahí, podemos usar esto, ¿sí? Y por otro lado, recordemos, a veces depende cómo está configurado, quizá en este caso las series o el color de la tipografía, acá aparece con un gris, eh, un negro claro. Entonces yo quiero resaltar estos valores, los voy a poner en un tono de color más oscuro, e incluso puedo también cambiarle el tipo de letra. En este caso no hace falta. Y finalmente lo que tengo acá, que es el tono de fondo en el gráfico que tengo al lado, ¿sí? Que es un tono con una especie de degradé. ¿Cómo se aplicó? Bueno, simplemente de nuevo también, haciendo clic sobre el área del gráfico, ¿sí? Hago clic derecho y puedo acá ir al formato del área, o directamente, como ven, me aparece acá el baldecito de pintura con relleno. Y en relleno voy a elegir la opción degradado, un degradé. Un degradé. Y en el degradé, bueno, elijo alguna opción que me parezca más adecuada. Supongamos, yo quiero trabajar con un degradé que se oscurece levemente al centro, pero puedo buscar algunas variantes, ¿sí? Depende de lo que yo necesite para resaltar. Ahí tengo entonces el resultado, ¿sí? Sí, en algunos casos, como ven, la altura de estos puntos
no queda muy claro para representar los valores, tendríamos que tocar el área del fondo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Justamente cliqueando, ves, un par de veces sobre el fondo, y en el formato de las líneas de división, yo podría, en este caso, darle una línea sólida, ¿sí? Y ahí, de esta manera, esto me aparece al costadito, ¿ven? Y de esta manera, cuando yo le aplico esto, esta línea me permite apreciar mejor el valor o los valores, ¿sí? Lo mismo en este caso, cuando uno va marcando los puntos de datos, en este caso, ¿sí? Porque si uno quiere, por ejemplo, marcar los puntos que corresponden a los valores de cada año, de cada censo, ¿sí? Ahí veremos cuáles serían los adecuados y de qué manera poder hacerlo. Bien, acá tengo entonces un ejemplo de gráfico. Vamos a otro, ¿sí? Que sería este. Tengo acá un gráfico que representa los pasajes, los vuelos, etc. ¿Cómo hago para obtener este tipo de gráfico? Bueno, es sencillo, también es parecido al otro, pero voy a seleccionar el rango de datos, inserto, en este caso, un gráfico de líneas 2D, ¿sí? Ahí voy buscando cuál es el que en una de esas sirve más a las necesidades que yo tengo respecto del, este, de los valores que quiero representar, ¿sí? Y cliqueo y ahí selecciono. Bien, ahora fíjense, vamos a ver algunas diferencias entre un gráfico y otro, ¿sí? Acá, por ejemplo, fíjense que algunos valores me aparecen, en este caso, de una manera distinta como suelen, digamos, dibujarse. Por ejemplo, vamos a plantear, yo necesito primero, voy a tomar esta parte, digamos, este eje, y le voy a dar, en este caso, en un relleno al área, ¿sí? Un relleno automático blanco, ¿sí? Para que justamente digamos, esta zona quede blanco. Y le puedo poner incluso un borde, ¿sí? Con un grosor normal. A ver si me lo permite. Ahí está, perfecto. Borde automático, ahí está. Y se lo apliqué. Bien, ahora, el resto de los elementos que corresponden a este gráfico. Vamos a plantear algunas diferencias. Por ejemplo, cambio el título, ¿ven? Venta de pasajes. Siempre se hace cliqueando y realizando la acción ahí, ¿sí? Pero me aparece más oscuro, bueno, porque en este caso, desde el menú inicio, seleccioné la fuente, le di estilo negrita, ¿sí? Y fíjate otra cuestión también que pasó. Ahora voy a desplazar esto un poquito, porque voy a tomar el área del gráfico en sí mismo y la voy a estirar hacia arriba. ¿Para qué? Porque al tener más recorrido quedan acentuadas mejor las curvas, se destacan de otra manera. Ahora entonces sí puedo desplazar este título acá al centro, ¿sí? Incluso fíjense que la leyenda que aparece ahí, a mí me aparece abajo. Entonces, ¿qué hice? Simplemente corrí la leyenda, le cambié digamos, el tamaño donde se va o va a presentarse esta leyenda, y ahí quedó, al estirarse, acomodada en esta esquina o en otra donde uno decida, ¿sí? Está. Bien. ¿Y para qué saqué la leyenda de ahí? Bueno, básicamente también porque puedo tomar el área del gráfico y desplazarla un poquito hacia abajo, cosa que justamente ocupe un lugar más amplio. Por último, ¿qué hice también? Bueno, digamos, puse un relleno de imagen. ¿Cómo se hace eso? Entonces, de nuevo, siempre clic derecho sobre el fondo, ¿sí? Puedo ir a la opción formato del área de gráfico y me va a abrir un cuadro lateral donde me aparece la opción relleno, y ahí voy buscando relleno con imagen o textura, etcétera, etcétera. Y ahí me van a aparecer entonces, ¿ven? Acá una textura. Pero yo quiero buscar de un archivo, ¿sí? Busco en los archivos que tengo, en este caso, bueno, los que descargué recientemente para ilustrar estos gráficos, y ahí le cargué en este caso, bueno, ya lo tenía buscado
el avioncito despegando. ¿Qué me falta para que se parezca al gráfico que tengo al lado, que me sirvió de modelo? Bueno, básicamente, fíjense, una cosa es el color de cada una de las series. ¿Por qué? Bueno, porque como ven este color gris medio se pierde, lo mismo que este color celeste. Por eso si lo quiero resaltar, le voy a poner un color que contraste más con el fondo. Por eso directamente agarré y digamos, seleccionando este elemento, ¿sí? Fui al contorno, le di un color, en este caso verde, ¿sí? Y luego en contorno nuevamente, ¿dónde está esto? Perdón, porque arriba lo voy mostrando en la barra de menú, ¿sí? Entonces seleccioné, fui arriba al menú herramientas de gráfico, formato, en contorno elegí un color, en este caso un verde un poco más oscuro que el anterior. Y luego vuelvo a elegir la opción contorno y voy a grosor. Y en grosor le voy a dar el máximo que me da ahí, 6 puntos, ¿sí? Con lo cual me aparece un poco más pronunciado. Lo mismo hago con las otras dos líneas, ¿sí? Y cuando yo las cambio ahí, o cambio el grosor, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, ahí es como se ven también distinto en el fondo. Y acuérdense entonces, ¿cómo cambié el color? Lo mismo, cliqué, en este caso, esta serie, ¿sí? La serie ejecutiva, voy a donde dice contorno de forma, ¿por qué? Porque esto es como una línea, es un contorno, y le cambio el color. A ver si, ahí está. Ahí se lío porque solamente le cambié el recorrido de un mes a otro, interesante. ¿Sí? Bueno, ahí voy. Cliqueo toda la línea ejecutiva y ahí le aplicó el color. Como ya era el que había aplicado recién, me parecía como primera opción. Y ahí tengo, ven, el gráfico con el resultado tal cual se los dejé. Bueno, esto como para que vean, porque cuando ahora les manden los trabajos, les voy a mandar con una imagen del gráfico terminado, pero no con el gráfico hecho, sino pegada a una imagen, ¿sí? En el Excel, para que a ustedes les sirva de referencia si quieren hacerlo así o de otra manera. Y también con archivos adjuntos, si quieren ilustrarlos con esos archivos para no tomarse el trabajo de buscarlos en internet, etc. Para aquellos que lo quieran hacer de esta manera, ¿sí? Bueno, borro en este caso este gráfico y vamos a otra opción. Teníamos acá el tema, por ejemplo, tengo el de un gráfico o una tarea que habíamos hecho tiempo atrás, que es el tema de la cotización del dólar, ¿sí? Pero vamos acá primero a la planillita. Yo me traje solamente, para no tener tantos datos tan confusos, ¿sí? Solamente digamos, estos valores, ¿sí? Que dicen variación del dólar informal, vamos a ampliarlo, ¿sí? El dólar paralelo sería en este caso, ¿sí? La variación anual y en este caso acá por año, los meses. Entonces yo quiero en este caso tomar, a ver, cómo anduvo el dólar en los meses que va del año 2020. Por lo tanto, bueno, no tengo los datos de septiembre, pero vamos a suponer que está más o menos ahí, igual, 132, le vamos a cargar el mismo valor o algo parecido. Ahí está. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, selecciono el encabezado porque me interesa que registre los meses y con la tecla control, acuérdense, selecciono en este caso el año 2020 y ahí es donde yo quiero ver el recorrido del dólar. Voy al menú inicio, perdón, insertar, voy a insertar un gráfico, en este caso un gráfico de línea, ¿sí? Que incluso me puede servir incluso con puntos que van marcando la cotización, pero como esto es día a día, me puede servir un gráfico, digamos, de línea en este caso, ¿sí? También existen opciones 3D, ¿sí? Que dan así como un efecto, pero bueno, vamos a usar algo parecido al que usé recién, ¿sí? O el era justamente es una línea, ¿sí? Bueno, como se trata del dólar, le vamos a cambiar el color, le vamos a poner un color verde intenso y le vamos a también dar un grosor más fuerte para que se vea el gráfico. Pero para que este gráfico se pueda ver en este caso, ¿sí? Ahora le voy a cambiar en este caso el título, vamos a poner cotización del dólar. ¿Sí?
Acuérdense que el título lo puedo también desplazar, o sea, lo tomo por separado, tomo los bordes del título y lo puedo desplazar. ¿Para qué? Para justamente poder estirar más el área del gráfico y que el gráfico quede de alguna manera destacado, porque en definitiva es el gráfico lo importante de lo que yo quiero mostrar. Pero fíjense acá qué interesante. El dólar arrancó, dice, bueno, según esto, el año a 74 pesos, menos de 80. Por lo tanto, tengo toda esta parte de acá abajo que es inútil, inservible para, digamos, para lo que yo quiero mostrar, porque el valor importante arranca arriba de 70. Por lo tanto, ¿qué me serviría? Ven como en este caso el gráfico se crea automáticamente siempre a partir de un valor cero. Pero toda esta parte no me sirve para nada, porque el dólar en ningún momento bajó, ¿sí? O volvió a subir o anduvo por estos valores. Por lo tanto, toda esta parte no me estaría sirviendo. ¿Cómo hago para, digamos, justamente para poder corregir esto o que, digamos, esta parte o este aspecto del gráfico se corrija? Bueno, decimos que lo que tenemos que tocar es el eje vertical. Entonces, tenemos que hacer clic derecho y elegir la opción dar formato al eje. ¿Sí? Acuérdense que hay un eje vertical, generalmente lo llamado eje de valores, y un eje horizontal, llamado generalmente eje de categorías. ¿Sí? Igual acuérdense que también tenemos la opción de cambiar entre filas y columnas. Entonces digo, no siempre los valores y las categorías van a estar en lo vertical horizontal. Por eso las últimas versiones de Excel le han cambiado ese nombre. Bien, cliqueo. Hago clic derecho sobre el eje vertical. Voy a mostrar con la lupa para que se pueda ver mejor. A ver, si así los que están en el Instagram lo pueden llegar a ver mejor, que hoy en día son poquitos. Bueno, ven, entonces, entonces yo hice clic derecho sobre los valores que estaban de este lado del gráfico, me aparece un menú contextual y me aparece la opción dar formato al eje. ¿Sí? Entonces, cliqueo y me va a aparecer a la derecha, ¿sí? un panel para trabajar sobre este eje. Bueno, ¿y cómo trabajo sobre este eje? Como ven, me aparece la opción límite, mínimo y máximo, 0, 140, que como vemos son justamente los valores de punta a punta con que se maneja este gráfico. 0, acá abajo arranca acá, y 140 porque el dólar anda por ahí, y entonces le digo más o menos estos valores. Yo entonces podría cambiar y podría poner que el límite mínimo arranque de 70. ¿Sí? Y en este caso, que la unidad mayor, en lugar de ir de a 20, fíjate cómo ya se modificó, vaya de a 10. ¿Sí? O sea que los saltos que me daba acá, que eran 0, 20, 40, 60, ahora van a ser de a 10, 70, 80, 90, 100. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, ya cliqueo y ya me quedó registrado, voy a salir de la lupa, un gráfico bastante diferente porque, digamos, registra mejor esta escalada, por ejemplo, que tuvo el valor del dólar, ¿sí? en algunos meses de este año. Y que aparentemente, bueno, la sigue teniendo, no sabemos hasta qué punto esto se va a frenar. Pero bueno, cosas del país. Ahí tenemos entonces el gráfico hecho, ¿sí? Podríamos agregarle una cosa más para que quede un poquito más artística, si se quiere. Bueno, sí, cómo no. Podemos agregarle lo siguiente, vamos a darle un fondo, ¿sí? En este caso yo ya tenía seleccionado una imagen, ¿sí? Pero bueno, lo pueden hacer buscando en internet. Yo en este caso la busqué un ratito antes para no estar perdiendo tiempo buscándola ahora. Acuérdense la forma de darle justamente un relleno a esto, ¿sí? Yo podría incluso darle un relleno sólido, verde, ¿sí? Clic derecho, voy a relleno, le doy un relleno verde claro, verde sobre verde. Bueno, muy bien, no queda. Entonces, en realidad vamos a hacer lo siguiente. Le voy a cambiar un poco la tónica de este relleno, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, clic derecho, ¿sí? Voy al relleno, que acá me aparece ya sólido con un verde claro, y voy a imagen, ¿sí? En este caso,
me va a buscar, bueno, acá me dice busca las imágenes de un archivo, qué sé yo, listo, yo ya busqué acá una imagen, que es el dólar 2020, o sea, el dólar con el barbijo, ¿sí? Dólar del año del COVID. Bueno, y entonces ahí quedó esta imagen. Bueno, es una imagen bastante, digamos, que tiene colores muy intensos, bastante contrastantes. Tal vez antes habría que tratarla un poquito para que quede más clarita, porque incluso me desdibuja los valores. Pero bueno, por ejemplo, entonces, ¿qué puedo hacer? Selecciono el eje de categoría, ya que los valores quedan un poquito ocultos, y lo que voy a hacer es, entonces, en el formato, ahí, vamos a poner un relleno, ¿sí? Vamos a suponer automático. En este caso, para que se vean los colores de los valores del dólar. Y lo mismo hago, donde tengo pesco los meses del año, relleno, automático blanco en este caso, y entonces se ven los meses del año. Así todo, si llega a ser que no me convence cómo queda la imagen, bueno, uno tendría en este caso que tratar la imagen, pero eso habría que hacerlo antes, ¿sí? ¿Qué implica tratar la imagen? Bueno, como para que más o menos lo veamos rápido y no quiero complicar en este caso porque lo que estamos trabajando es Excel, digamos, digamos, cuando uno puede editar una imagen, digamos, tanto que te bajaste de internet o de otros lugares, generalmente los programas que hoy en día, incluso desde el celular, tienen la posibilidad de editar un poco una imagen, ¿sí? Por ejemplo, agregándole un poco más de luminosidad, ajustes en cuanto a la claridad, al color, etc. ¿Para qué? Para que si yo en este caso edito esta imagen y le voy dando un color, ¿sí?, más suave, más opaco y mucha más claridad, entonces esta imagen va a quedar digamos, un poco más, podríamos decir, más lavada y me va a servir mejor para justamente ser el fondo del gráfico. Ahí la tengo, ya más o menos editada. La suavicé un poco, le agregué claridad para que no quede tan fuerte y entonces directamente, de nuevo, yo colocando la imagen sobre el fondo, ¿sí?, poniéndola como relleno. Acuérdense que en este caso uno lo que hace es poner como relleno, ¿sí? Voy a los archivos y en este caso ahí elijo el dólar con barbijo, pero ya modificado, un poquito más suavecito. Como ven, quedó un poco más suave y con un resultado un poquito mejor. Bien, ahí está. Estamos, perdón, pregunto, a ver la gente que está en el Zoom, ¿están viendo a ver si lo tengo ahí? Sí, estamos viendo, perfecto, muy bien, buenísimo. Entonces, ahí seguimos como trabajando, vamos a ponerlo cortito. Una cuestión más, ya que estamos, un tipo más de gráfico. Voy a mostrar acá, estamos ahora, esto es de actualidad, ¿no? Bueno, los datos no sé si son súper actuales, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Clima de Córdoba, hoy estamos con incendios por lluvias, etc. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo podría hacer un comparativo de las lluvias del año 19 y el año 20. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, básicamente una forma de hacerlo es con un gráfico justamente radial. Radial. ¿Qué implica un gráfico radial? Bueno, básicamente es, para que lo veamos un poquito, en este caso, fíjense, los valores en este gráfico se van alejando en la medida que, digamos, aumenta su valor, se alejan del centro, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, en este gráfico radial, cuanto el punto de valor está más lejos del centro, está más lejos del cero, o sea que cayeron 0 milímetros, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, como acá tenemos una parte del año, ¿sí?, vemos, por ejemplo, que en el año 19, cada mes, es acá lo va haciendo circularmente, en julio,
junio, agosto, etcétera, etcétera. Bueno, abril, mayo, esto va en sentido de las agujas del reloj, yo estaba leyendo al revés, ¿sí? Va haciendo un recorrido respecto de la cantidad de lluvia, ¿sí? El punto cero estaría en el centro de esta imagen. Y en este caso, en la medida que el valor es más alto, se va alejando del centro, ¿sí? Y como vemos, que meses más secos, el punto está más cerca del centro. Meses que hubo lluvias, el punto está más lejos. Obviamente, digo, este año fue extraordinariamente bajo, tenemos varios puntos muy cerca de, digamos, del valor cero o en el valor cero. Y esto es una de las explicaciones por las cuales, por ejemplo, podríamos decir, bueno, hay un gran riesgo de sequía. En la medida que los valores están alejados del centro, ¿sí? Justamente hablan de lluvias y precipitaciones y que entonces, bueno, alejan el peligro de incendios, por ejemplo. Bueno, como ven, en este caso, un gráfico circular se suele usar mucho en estos aspectos climáticos. De hecho, tiempito atrás vi un pequeño video también donde hacen un gráfico circular, obviamente dinámico, y el punto va recorriendo los distintos meses del año a nivel temperatura, demostrando que se está produciendo este fenómeno del calentamiento global y, digamos, el punto de temperatura está cada vez más alejado de los valores bajos, ¿sí? Bueno, estos serían algunas formas o algunos tipos de gráficos, quizás más raros, menos frecuentes, pero que para que sepamos que podemos usarlos y que en este caso también pueden ser útiles para ilustrar todo tipo de situaciones y distintas, ay, bueno, me agarró el estornudo, y distintas opciones de graficación, ¿sí? Todo lo demás queda un poco también a criterio de quien manipule la planilla, quien la esté operando y cómo quiera mostrar estas cosas. Lo importante es que ya tenemos algunas herramientas claras de cómo hacerlo, digamos, cómo hacerlo en este caso graficar, y que no quedar solamente con el gráfico que automáticamente me devuelve el programa cuando yo le doy insertar gráfico y elijo y listo. ¿Sí? Sino poder perfeccionarlo, poder modificarlo para que sea más claro, más útil a los efectos de lo que nosotros buscamos hacer. Entonces, voy a enviarles a los alumnos del curso el libro con distintas hojas para hacer gráficos y a partir y con los archivos o las imágenes necesarias para que lo puedan hacer. Y esto lo vamos a hacer entonces al mail para que pronto puedan continuar y hacer este trabajito práctico.